A continuación vamos a hablar de Montalbán. Este es un breve caso de estudio. Mi grupo está conformado por Angie Rodríguez, Laura Piragua y mi persona, Juan David Rada. Montalbán es un sitio arqueológico el cual presenta un yacimiento de los más antiguos de toda Mesoamérica. Montalbán se encuentra ubicado sobre un conjunto de macizos montañosos que delimita con los valles centrales de Oaxaca al sur de México, entre Veracruz, Guerrero, Puebla y Chiapas. En la cima del Cerro de Jaguar fue habitado por los zapotecas y se ubica a aproximadamente 1900 metros sobre el nivel del mar y a 400 metros sobre el nivel del valle. Una de las características más interesantes de Montalbán es su geografía, y es que se encuentra ubicado sobre una montaña la cual fue aplanada donde construyeron pirámides. En estas se pueden apreciar 3 observatorios astronómicos que están alineados con los astros. Fue descrito por primera vez por Guillermo Dupaix en 1806 cuando viajaba por la Nueva España. Llevó a cabo las primeras excavaciones y descubrió las primeras 5 piezas de los danzantes, que aparentan estar muertos, ser hombres, y están desnudos y algunos con sus genitales mutilados. El Valle de Oaxaca se caracterizó por ser propicio para asentamiento desde sus primeros pobladores, hace más de 10.000 años. Cazadores recolectores que habitaron en cuevas y domesticaron las primeras plantas en la zona, más o menos entre el 8000 y el 6000 a.C. A partir de esto, la zona se caracteriza por su potencial agrícola, debido a suelos fértiles y su fácil acceso a recursos hídricos, lo que permitía también formas simples de irrigación en el valle, a lo largo del río Atoyac. Estas áreas contaban con gran diversidad de flora y fauna, bosques fluviales, suelos drenados y, además de ello, subsuelos que contaban con cualidades freáticas, en las cuales se acumulaban a lo largo del río. En el valle, los suelos se caracterizaron en su mayoría por ser suelos arcillosos, grises y suelos arenosos pardos. En los piedemonte, más bien suelos aluviales. Los componentes geomineralógicos que permitieron la variedad de suelos también hacían factibles los pozos de captación, como de barro colorado, que permitía la pigmentación roja que tanto caracterizó a la comunidad. Y bueno, en sus formaciones rocosas abundó la caliza para los encalados o estucos que tanto sirvieron o se usaron para la elaboración de paredes, tumbas y, bueno, entre otras edificaciones, además de servir para las coloraciones en tonos azules y amarillos, claramente. Las primeras excavaciones fueron llevadas en 1901 por Leopoldo Batres. Otra excavación importante fue la realizada en 1931 por Alfonso Caso, el cual dio con el yacimiento de la tumba 7. Entre estos se destaca también el trabajo de Jorge Acosta, el cual se interesó en la arquitectura, la cerámica y las costumbres funerarias, las cuales eran distintas a lo que se había observado en el centro de México y en la región maya. En 1950, Ignacio Bernal indagar sobre los fines de los zapotecas y qué pasó con ellos. Hasta el momento no se sabe con claridad qué pasó con este grupo humano. Las primeras investigaciones sobre Montalbán estuvieron a cargo de Lazo, reconociéndolas entonces como un primer periodo llamado Montalbán I, que se ubicó cronológicamente entre el 700 a.C. y el 100 a.C. Para esta época inicia la construcción y aplanamiento de la cima de la montaña, para donde sería entonces la ciudad de Montalbán, el primer complejo urbano de Mesoamérica, mientras que aún residían en la planicie del Valle de Oaxaca, donde eran considerados como pequeñas aldeas agrícolas con una capacidad de organización importante, ya que pues para poder poner en marcha esas edificaciones a más de 400 metros sobre el nivel del valle, había que tener una organización de trabajo clara y establecida. Esta conducta da cuenta o responde más bien a una estrategia de defensa, ya que pasaron de la cercanía de recursos hídricos en el valle a estar en la cima de una vasta serranía por protección. Evidencia de ello eran las fortalezas que levantaron de más de 2,5 kilómetros de alto al costado norte y noreste del sitio. Aparentemente desde el inicio tuvieron una gran influencia olmeca. Aún no es claro si se debía a que eran sus predecesores o sus invasores. En esa fase de edificación destaca el edificio de los danzantes, lo cual parece ser también a partir de ese acercamiento olmeca a los zapotecas. Este edificio se trata de estelas danzantes, que se pensó así en un primer momento,
Son piedras selladas con cimientos, organizadas en hileras, talladas con lo que parece ser individuos con sus genitales mutilados. Existían distintas hipótesis acerca de ellas, que eran individuos bailando o individuos deformes con cualidades rituales, o que se trataba de cautivos heridos. Sin embargo, en el exhaustivo estudio le dieron un sentido a partir de los glifos, ya que podría estar representando el calendario ritual de 260 días o el calendario agrícola tan mencionado en Mesoamérica de 365 días. Por otro lado, es importante mencionar los dos momentos que tuvo este periodo, temprano y tardío, evidenciados en los patrones de asentamientos. Los mapas elaborados para el posterior análisis de estos patrones se realizó a partir de una distribución aleatoria, en este caso la de Poisson, que pues ya es usada en distintos ejercicios de análisis espacial. Para aclarar cómo a grosso modo la distribución de Poisson trata sobre una distribución de probabilidad discreta a partir de una frecuencia de ocurrencia media, lo que quiere decir que existía la probabilidad de que ocurra determinado evento o eventos en cierto periodo de tiempo. Bueno, a partir de ello se crean las grillas o cuadrillas para muestreos. Se concluye a partir de que en esta etapa que estamos trabajando no existía una distribución uniforme, lo que generaba densas agrupaciones y áreas subocupadas. Este análisis se complementó con otras técnicas permitiendo entenderlo también en términos del vecino más cercano. Este primer mapa de conglomerados muestra agrupamientos menos extensos que en los siguientes, variando entonces en los tres brazos del valle, siendo este un episodio sobresaliente para el crecimiento poblacional en la historia del Valle de Oaxaca. Estos cambios en la base en todo el valle responden a cambios en la sociedad a nivel de hogar. Cabe resaltar que las jerarquías regionales que conectan la capital desde lugares centrales se movilizaron y se organizaron política y socialmente para estos cambios en los patrones. Se fundan nuevos sitios y los demás aumentaron su tamaño, desembocando esto para la siguiente fase en una extensión de la autoridad central, es decir, un desarrollo político de arriba hacia abajo. El periodo de Monte Albán II se considera como un periodo de menor integración. Durante esos 3 o 4 siglos, la organización parece menos centralizada que en la época anterior. Aunque las relaciones entre Monte Albán y los otros subsistemas en realidad vacilaban probablemente entre integración y coordinación en asuntos extraterritoriales, independencia y hasta la enemistad mutua. Así pues, en la evidencia arqueológica se muestra una menor integración en relación a Monte Albán I y Monte Albán 3A y 3B. El patrón general de asentamiento en la región consistía en una población de alrededor de 41.000 habitantes, de los cuales unos 14.000 vivían en Monte Albán, 6.000 en Etla, 13.000 en Tlacolula, 1.500 en Ocotlán y 6.000 en el Valle Grande. El área central alrededor de Monte Albán casi se abandona. En Monte Albán II la población decrece, es 9.000 menos que la tasa media de Monte Albán I tardío, o sea 3.500 menos en Monte Albán, 6.000 menos en el valle, lo que demuestra que las pérdidas son proporcionales. Durante Monte Albán II la mayoría de las familias vivían en pueblos de más de 500 habitantes. Descontando Monte Albán, aproximadamente el 30% de la población vivía en pueblos de más de 500 habitantes. Etla es el distrito con el mayor número de pueblos grandes y el Valle Grande es el que tiene más características rurales, con solamente un centro grande de casi 1.000 habitantes. Respecto a los distritos y sus centros administrativos, estos continúan desde el periodo anterior con pocos cambios. En los mapas se pueden ver los sitios utilizados para controlar las fronteras, especialmente al norte. De los 89 sitios que tienen plazas cerradas por grupos de 4 montículos, 21 se cuentan en los límites. La distribución de juegos de pelota fechables a esta fase es muy interesante y tal vez informa
de las funciones de esta institución profundamente mesoamericana en los sistemas culturales. Casi todas las canchas en sitios fronterizos se encuentran cerca de grupos arquitectónicos formales que los autores han interpretado como espacios administrativos, y las otras canchas no fronterizas se encuentran en centros prominentes. Eso tal vez indica que las mismas personas que tenían la responsabilidad de asuntos administrativos y del mantenimiento de límites territoriales también participaban en el juego. Dados los temas militares de las estelas que mostraban jugadores los que se ven en el Daizu de esa época, sería posible imaginar, entre otras cosas, la competencia interélite que funcionaba como en los torneos medievales para el recreo, el control y el adiestramiento de las tropas. Los autores pensaban que en la organización regional faltaba el carácter centralizado e integrado que tenía antes. Por supuesto, no se habla de una colección de sociedades, una en cada rama del valle, que no tienen nada que ver la una con la otra. Al fin y al cabo, las partes se interaccionan y se asemejan más la una a la otra que en ninguna otra región fuera del valle, y entre los varios distritos, el de Monte Albán todavía es el principal. En contraste con las épocas previas, en Monte Albán II existen variedades distintas subregionales en la cerámica, específicamente entre los tipos decorados. El A7 era muy común en el Valle Grande, pero era raro en Etla, mientras que habían varias clases de cajetes de barro cremoso pintados, como C1 y C12, por ejemplo, que eran muy frecuentes en Etla y menos frecuentes en Tlacolula, Ocotlán y el Valle Grande. Tlacolula también era el único distrito que tenía el tipo negro y blanco, y ese tipo era muy raro o ausente en Monte Albán. También los autores cuentan de los monumentos de piedra tallada y ciertos elementos de la arquitectura que indicaban que varias actividades importantes podían llevarse a cabo no únicamente en Monte Albán, sino también en los centros secundarios o hasta el tercer nivel. Otros aspectos del patrón de asentamiento sugieren la falta de integración, como por ejemplo las zonas despobladas que habían entre los varios subsistemas, que se notaban más grandes que en Monte Albán, uno tardío. El mejor ejemplo es Monte Albán, pero hay que mencionar San Martín, Tilcajete, Daizu, Caballito Blanco, Yagul, entre otros, para hablar de que la mayor parte de la población vivía en lugares defendibles. En síntesis, Monte Albán II representa un periodo de florecimiento de las élites locales, lo cual es una condición que desaparece por varios siglos posteriormente. Para hablar sobre los periodos de Monte Albán, primero hay que tener en cuenta que los periodos son subjetivos, es decir, que no se sabe con exactitud dónde empieza y termina cada uno. Entre las características que podemos observar del periodo 3 en comparación al periodo 2, tenemos el incremento demográfico, y es que en el periodo 2 se estima que el incremento demográfico fue de 41.000 personas, mientras que en el periodo 3 se estima que alcanzó alrededor de 115.000 habitantes. Por el incremento poblacional se piensa que la región recibía migrantes de sitios muy cerca. Solo el 22% de los sitios fueron habitados en el periodo 2, el 78% de los sitios son nuevos en el periodo 3. Al lado sur no cuentan con sistemas de riego en comparación con el lado norte. Esto puede representar unos vínculos fuertes defensivos y administrativos. La construcción de las pirámides alrededor de las plazas monumentales y los monumentos que muestran relaciones pacíficas deja de estar en el centro demográfico. Lo que sí es evidente es que los montículos que se encuentran en Monte Albán puede representar la jerarquía y las relaciones de poder que manifestaban en el sitio. Las muestras arquitectónicas y la monumentalización son un claro ejemplo de una organización estatalizada. Los sistemas administrativos eran eficientes. Los montículos sirven como indicador individual de estatus en el sistema cívico ceremonial regional. El periodo 3 es además considerado como un periodo clásico temprano en relación con los cambios en el macro región mesoamericana. La importancia de Teotihuacán
como la influencia de otros centros. En el periodo 3 también se evidencia el sistema de la agricultura de riego. Para hablar de los periodos de Montalbán se debe tener en cuenta de que son subjetivos, es decir, que no se sabe con exactitud a qué periodo pertenece exactamente cada uno en una línea temporal. Una de las características de Montalbán 3 es que en comparación con el Montalbán 2 hay un incremento poblacional, un incremento demográfico. En el periodo 2 se estima que el incremento demográfico fue de 41.000 personas. En cambio, en el periodo 3 se estima que el incremento demográfico llegó a ser de 115.000 habitantes. Por el incremento poblacional, se piensa que la región recibía migrantes. El 22% de los sitios fueron habitados en el periodo 2. En cambio, el 78% de los sitios son nuevos, hechos en el periodo 3. Por eso es que hay que resaltar como característica primordial los nuevos sitios de habitación o habitado. También es evidente que en el periodo 3 fue de donde se llevó a cabo los grandes avances en la arquitectura, y es que presenta una arquitectura compleja, una organización social muy definida y con características muy marcadas. Además, el sitio presenta vínculos fuertes con poblaciones que habitaron muy cerca, como por ejemplo Teotihuacán. En el sitio podemos observar la construcción de muros, montículos, plazas de acceso controlado, defensivos y administrativos. A continuación, para seguir hablando del Montalbán 3B, los periodos se dividieron por los números de montículos, y es que estos permitieron extraer información sobre la jerarquía y las relaciones que habían entre los montículos y la arquitectura del sitio. Los sistemas administrativos eran eficientes. Los montículos sirven como indicador individual de estatus en el sistema cívico ceremonial regional. Además, este periodo es considerado como clásico temprano en relación con los cambios en la macrorregión mesoamericana. La importancia de Teotihuacán, como las influencias de otros centros, dan como resultado una sociedad más compleja. Uno de los avances más característicos de este periodo es la agricultura de riego. Además, aparece una decreción poblacional, y es que la población disminuye. También empieza a ser evidentes cambios en la agricultura. Deja de ser aluvial y comienza a aparecer más un cultivo de milpa en lugares aptos. La milpa es un sistema de agrupación ecosistémica mesoamericana que producían maíz, frijoles y calabazas. Montalbán 4 no cuenta con una cronología clara y confiable para el final del periodo de inicio y pues toda su transición. La línea que divide el periodo 3B y el cuarto es muy delgada, no solo en términos de cambios sociales, sino también de evidencia cronológica. Los sitios crecen, se mantienen más grandes, ubicándose en las cimas de las colinas, separadas entre ellos por áreas desocupadas, probablemente zonas de amortiguamiento, sugiriendo entonces una mayor desintegración y competencia en el valle. Existe una leve diferencia en las áreas productoras y consumidoras de excedentes, creando dificultades para su alimentación. Y por otro lado, habían productores independientes de excedentes que reforzarían la idea de que el sistema de Montalbán en este periodo estaba más centralizada, ya que para mantener la capital tendrían que haber puesto como objetivo principal de su economía el apoyarla y abordar centralizadamente. Ya que pues ese pedazo lo quitas, parce. Su arquitectura pública se mantiene tal como en el periodo 3B, y los patrones espaciales, la diferenciación cívico-ceremonial y los patrones de producción especializada no varían en gran medida, además de la diferenciación funcional de áreas y comunidades, que permaneció estática. Sin embargo, su desintegración inicia en el este y sur del valle, surgiendo esferas locales, del que después surgieron pequeños reinos locales del posclásico tardío, disolviendo la integración regional. Hacia el final nos encontramos entonces con una descentralización política, con una creciente integración económica por sus intereses comerciales, y estos asentamientos empiezan a tornar dispersos, lo que se relacionó además con el acceso a tierras de buena calidad, y pues esa termina siendo como la interrelación de estos asentamientos para el periodo.